telespectadores de Canal 45, hoy el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía emite un nuevo programa, Guadalquivir 34. Y de nuevo tenemos con nosotros a Antonio Martínez Lara. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación, porque sobre este tema de la comunicación hay mucho que decir, hay mucha prensa amarilla, muchos intereses creados y el pueblo necesita saber la verdad. Y vamos a tratar hoy en este programa pues de aclarar un poco cómo se mueven los medios o algunos medios de comunicación. Bueno, pues Antonio, yo empezaría preguntándote primeramente al entrar en una noticia, ¿cómo se entra? Bueno, una noticia es siempre un mensaje que nos puede venir de los medios de comunicación o nos puede venir del vecino. Siempre hay una parte que se llama el mensaje, por otro lado está el emisor, el que trae la noticia, y el receptor, el que la recibe. En una conversación normal, el receptor luego se convierte en emisor y al revés la acompaña. Las noticias son en sí mismos el resultado de lo que se quiere comunicar cada uno. A nosotros en esas noticias puede haber el vecino de al lado que habla desde su perspectiva, y entonces pues puede ser que aunque sea muy honrado, la noticia puede venir a adulterar por sus vivencias. Siempre uno arrima el asco en su sardina un poco. Porque ha dado una información subjetiva, ¿no? Eso es. Pero lo triste del caso es que hay gran cantidad de ciudadanos que reciben una noticia, bien, ante un medio de la prensa escrita, de la radio o de la televisión, y lo dan como verdad sagrada. Dicen, no, es que lo ha dicho la televisión, es que lo ha dicho la radio. Y puede darse el caso de que esa noticia pues corresponde a un interés concreto y es una auténtica mentira, lo que ahora modernamente para disfrazar la mentira llaman la posverdad. Sí, efectivamente, tenemos que tener en cuenta de que siempre hay un emisor, que puede ser mi vecino de al lado, sí, o que puede ser una gran medio de comunicación. Tanto el uno como el otro, sí, al final emiten muchas veces lo que le dice el dueño. Y lo que le dice el dueño, pues la televisión española, las televisiones públicas, menos un tiempo en que estuvieron más o menos al servicio de todos, que en el tiempo de Zapatero se hizo una elección del Consejo de Televisión por todo el Parlamento, y entonces se respondía y ofrecía un canal abierto a la ciudadanía en general. Luego ya cambió, actualmente está completamente en manos del gobierno, y el gobierno ha tomado algo que es público a sus servicios particulares. Sí, lo ha tomado como una televisión de partido, no al servicio del interés general. Eso. Por tanto, los ciudadanos, cuando reciben una noticia, deben de cuestionarse qué medio informativo se lo da y a qué intereses responde, y si es un acto de propaganda por parte del emisor de esa noticia, de alguna cosa en concreta. Uno tiene que tener, con respecto a las noticias, un filtro especial, porque siempre tendrá que ver la credibilidad de quien se lo dice. Algo porque venga de un medio que tenga mucho dinero no tiene mucho más credibilidad que un vecino que sabemos que es honrado y te va a decir las cosas. Porque decía Antonio Machado, dice, ni tu verdad ni la mía, vayamos juntos a buscarla. Entonces, una noticia que dé un periodista que se considere así honrado, tendrá que responder siempre aquello: ¿qué es? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Está contrastado o no está contrastado? ¿Para qué? Y entonces hay una serie de preguntas que hay que hacerle a toda noticia para demostrar su veracidad. En este caso siempre, hombre, el periodista, como cualquier persona, tiene su ideología, sí, pero como el historiador ha de responder a las bases mínimas de la profesión. La profesión tiene unas normas éticas y las tiene que cumplir. Habrá aspectos en los que siempre le da su enfoque, pero desde la honradez de decir, esta es la noticia, y es
Es que el periodista no tiene que De ser... cualquier manera, la noticia aislada, como decía antes, que puede venir incluso de un vecino o de uno que ha vivido el hecho concreto y por tanto está en posesión de la verdad, sin embargo, tiene que luchar contra un discurso hegemónico que va R que R, no buscando la verdad, sino R que R para hacer poner encima de los ciudadanos que tomen una opinión favorable al que la emite, ¿no? Efectivamente, o sea, después llegaremos un poco a estudiar el entramado de medios en los que en determinada época pues se llega a decir una única verdad. Una única verdad pues compuesta con muchas medias verdades y con mentiras completas. Entonces, ese es un poco el mensaje único. Y del ciudadano, ¿cómo se podría, Antonio, o te pongo un ciudadano en medio, ¿no? Uno que esté ya avezado en estas lides, ¿no? Para saber quitar el grano de la paja. Pero el ciudadano en medio, ¿o qué defensa le queda? ¿Cómo o puede discernir si le están metiendo una bola, una mentira, o cómo puede buscar algo de verdad en este marasmo de noticias que hay? Porque resulta que cuando la tecnología ha avanzado tanto y hay tantísimos medios de comunicación, pues muchas veces los ciudadanos están más informados que a principios o mediados del siglo XX. Efectivamente. O sea, el ciudadano tiene que preguntarse en cada momento qué pienso yo y darse cuenta de que enfrente hay alguien que puede tener unos intereses. Muchas veces decimos que una televisión dice una cosa, otra televisión dice otra y la otra dice otra cosa. Sí. O un periódico dice una cosa, otro periódico... Pero luego, si uno compara estrictamente el mensaje puro y duro, en conjunto volvemos también a ese mensaje único. Pero una cosa buena es leer distintos medios informativos y pasarlo por la criba de la experiencia propia. Efectivamente. Hay una cuestión que el otro día decíamos con un amigo, en el sentido de que ahora con los medios de comunicación probablemente tenemos otras dificultades. Yo recuerdo que me decía un señor mayor que ya ha muerto, sí. Dice, en mi tiempo había bastantes analfabetos, pero resulta que había alguien en la esquina que leía el periódico y nos lo explicaba y él recordaba eso. Y aparte, la expresión oral siempre le permitía a cualquiera que había recibido una noticia oralmente, luego, como no había tanta noticia tan contrapuesta, se iba a su casa y la rumiaba. Y entonces, me ha dicho esto, pero no me cuadra. Y estaba buscándole eso. Hoy, por el contrario, la censura que nos hacen para nuestra información, más que el no darnos noticias, es darnos las revueltas. De tal modo que las más importantes quedan al final y quedan ahí tapadas entre las menos... Eso lo explicaba hace poco un famoso periodista catalán en un programa de La Sexta, donde mostrando el juicio de Chávez y Griñán, la 1, como le interesaba atacar al PSOE, la daban en el minuto 0 y además poniendo los millones que presuntamente se habían defalcado y tal. Y sin embargo el Canal Sur lo daba en el minuto 14 y medio y diciendo gran expectación ante el juicio y no aparecían los millones que presuntamente se habían defalcado. Entonces es una forma de tergiversar las noticias. Unas veces cuando interesa se utilizan como ariete y otras pues se camuflan para que la gente no se entere. En el caso de Canal Sur. Desde hacer un velo completo para las noticias que no interesan hasta tergiversarlas de tal modo que la gente se quede siempre con la espuma de la noticia y no llegue a la profundidad. Entonces, démonos cuenta un poco de que, sobre todo, los periodistas, el oficio de periodista que está en grave peligro, el oficio de periodista es siempre el de ser mediador entre las noticias y la realidad y el espectador. Entonces, en tanto en cuanto... Pero ahí precisamente entra una cosa que es muy importante y que condiciona, y es que los medios que dominan el sistema y dan noticias en pro de los poderosos, pues le dicen al periodista, o tú sigues esta línea editorial o no te contrato. Entonces
ya le queda al buen periodista o pasar hambre y quedarse al margen o vender su alma, ¿no? Efectivamente. Yo me acuerdo siempre de un personaje muy siniestro. El que fue director y ahora es empresario delegado, Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, pues, fundador del País, y desde siempre ha mandado mucho. Recuerdo perfectamente que en El País, en los primeros tiempos... Se hacía pasar los primeros tiempos con un personaje muy liberal, muy abierto. Pero allí tenía en una columna muy interesante con sus negritas Paco Umbral. Y sí. Paco Umbral decía de él, este es mi señorito. Y era, ciertamente, Cebrián era sí. de una familia completamente de derechas. Y él se hizo pasar en su momento de liberal para terminar cobrando 10 millones de euros que cobra al cabo del año después de haber arruinado completamente el periódico. Y él mismo es el que quita y manda. Él no es director del periódico, pero desde que puso a Antonio Caño, que tenía como corresponsal en Londres, sí. En Nueva York, ese ha venido expulsando continuamente ya del periódico, ya de prisa en los colaboradores, todos aquellos que no les viene bien. Tenemos que darnos cuenta de que incluso, de acuerdo con el deterioro que está teniendo la profesión de periodista, sí. ni los directores son directores, ni los periodistas lo son, y algunos quedan porque tienen una serie de prestigio y no pueden prescindir de ellos. Pero si no tuvieran tanta audiencia, lo habrían apartado completamente. Claro. Esa es la triste realidad, y entonces ahora mismo cualquiera, resulta que yo recuerdo también que me ha gustado siempre mucho leer a fotoperiodista Kapuscinski, es un escritor y periodista, y él decía, este no es oficio, el periodismo no es oficio para sinvergüenzas, claro. o para deshonestos. Entonces, efectivamente, ver la noticia, estar allí y hacerte cargo de quién la está sufriendo o disfrutando y transmitir claro. esa sensación, e incluso dar las claves que te pediría el espectador si estuviera allí delante, ese es tu oficio. Claro. Y dinos, Antonio, para que lo sepan nuestros telespectadores, ¿qué grupos mediáticos controlan los medios de comunicación? Bueno, pues... ¿O aquí en España? Sí. Aquí en España un poco son también, de alguna manera, el resumen de lo que hay en el mundo. También en el mundo, en general, están controlados en 5 o 6 grupos. Aquí en España, fundamentalmente, tenemos 3 grupos importantes. El primer grupo ya es Mediaset, sí. Mediaset, en el que ha entrado ya El País y Prisa y todo lo demás, porque conjuntamente están presentados por fuera. Pero, o sea, la SER entonces está en ese grupo, ¿no? Efectivamente, la SER, El País, todo lo que es Telecinco, algunas y grandes editoriales de libros y lo demás, todo sigue ese entramado completo que dirige, incluso tienen, como todo lo demás, como es un negocio, en lo principal le hacen caso a lo que mande el IBEX 35, que son las grandes empresas. Claro. Pero para no perder el sentido todavía de que hacen periodismo, pues resulta que tienen una opción A y una opción B. Una opción A en televisión, que parece ser más conservadora, ¿no? que es Telecinco, y luego tiene la 4, que parece ser un poquito más progre, y tiene lo demás. Entonces, con eso le dan un cierto barniz a que nuestro país es demócrata y que tenemos derecho de expresión, y libertad de expresión y de opinión. Pero luego, en el resultado completo y total, y sobre todo en los momentos más decisivos, el mensaje es siempre favorable al poder. Sí. Hemos dicho Mediaset, luego podíamos seguir con A3 Media. A3 Media es un... ¿Quién está en A3 Media? En A3 Media pues está precisamente La Sexta, Antena 3,
hay una radio Onda Cero y un grupo, hay además otros medios más pequeños pero que cubren y periódicos que responden a eso. Está también La Razón, la razón también, ¿no? Es, efectivamente, el dinero fuerte de A3 Media venía de Planeta y del Banco Sabadell. Ahí hay un entramado de dinero muy fuerte. Hay grupos también, la misma iglesia pues tiene la COPE, tiene la 13, tiene periódicos que venían. Luego está la iglesia no está en la 3 Media o también. No. La iglesia un grupo con la COPE y la 13. Efectivamente. Y algunos también sitios locales. Luego está también Vocento, que es la editorial de ABC, que además está asociada con una serie de periódicos regionales, como es El Ideal, como es La Verdad de Murcia, en cada uno de sus sitios. En Andalucía el Grupo Yoli, ¿no? No, el Grupo Yoli es otro. Aquí tiene el ABC y tiene vinculaciones con Sur y con el sur de Málaga y algunos otros, pero fundamentalmente son los que antes era la editorial católica, como Ideal, La Verdad de Murcia y otra serie de periódicos regionales. Eso. Son periódicos que les pasa, los medios estos son como todos. Resulta que para sobrevivir llegan y hacen una información local más cercana. Y eso frente... Para que la gente... entonces lo necesita. Pero la línea editorial es la misma del ABC. O sea, vale. Entonces nos damos cuenta. Entonces claro, el grupo Yoli, Antonio, es independiente. ¿No? Sí, el grupo Yoli entre sí mismo vino a heredar al tipo de periódicos como el Jaén y otra serie de periódicos que estaban ahí entre Pinto y Valdemoro, y entonces se han cogido un grupito, tiene vinculación con bancos medianos y lo demás, y está ahí. Luego también están grupos también como el que apoya al periódico de Madrid, perdón, al periódico de Cataluña, sí. Y a otra serie de grupos que todos tienen un entramado, y luego el Correo de Castilla y otra serie de regiones, de grupos y medios que tienen vinculaciones más o menos directas entre sí, e incluso con el mundo exterior. Entonces, Antonio, los medios de comunicación chiquitines, privados, o lo tienen muy difícil, ¿no? Porque no tienen apoyo de nadie que tenga pasta, ¿no? Bueno, incluso los municipios, según por quién estén gobernados, a través de la publicidad, también presionan. Si no haces lo que te digo, no te mando publicidad. Es el ejemplo de Público. Público era un periódico que cuando se editaba en papel pues tenía una tirada que iba avanzando, y entonces llegó ese momento en que no le interesaba y le quitaron la publicidad institucional, y entonces ya no pudo seguir en papel y por el contrario se tuvo que hacer digital. Lo normal es que un medio privado se nutra precisamente de la publicidad que se hace ahí. Entonces sería un apoyo mutuo. Estas pequeñas empresas dan una publicidad a estos medios que actúan veramente y local o regionalmente, y a cambio también pues de una información veraz y de una realidad explicada en los medios, también de alguna manera se fortalecerían a esta empresa, ¿no? Efectivamente, es imprescindible que las personas, la gente en general, haga un tejido social de volver a tener humanidad y de relacionarse cada uno con el vecino. Desgraciadamente todo eso está cambiando y vamos un poco al tipo de las grandes superficies, en las que son 4 o 5 grandes empresas las que monopolizan casi toda la distribución de alimentos y de materiales que nos llegan a toda la gente. Y se están cargando precisamente a las tiendas de cercanía, a los pequeños y medianos establecimientos que pueden o debieran de hacer un servicio de proximidad, que aunque nos cueste algo más, tanto en el barrio donde nosotros vivimos como en la ciudad, tenga vida de por sí mismo, y vamos hacia eso. Lo que no se puede es mundializar el consumo y la vida como estamos, porque al final por el hecho de abaratar, todo se compra y todo se vende. Y
incluso en el comercio, en el mercado, debe haber relaciones humanas. Claro. Cuando tú vas a comprar, ves a alguien que te mira a los ojos y que llega y te puede explicar, esto viene más caro por esto es una oferta por esto, y tú llegas y era lo que había antes, que venía alguien con un problema de crisis, pues te dejaban fiado y llegaba y esperaba a que pasara el tiempo. Claro. Y eso son relaciones interpersonales. Pero otra forma también que tiene el poder de controlar la información es que en épocas determinadas se asumen, o sea, emiten unos cupos, una onda, una frecuencia, y generalmente los medios poderosos se atrapan todas esas licencias y ahora no les quedan a los chiquitines. Incluso cuando les quedan que pueden emitir a lo mejor en un sitio limitado, también con recursos y contra recursos, para hacerle la puñeta, les dan la patadilla continuamente para que incluso en el sitio donde tienen autorizado a emitir, pues con los recursos y contra recursos no los dejan emitir tampoco. Sí. Eso es un atentado a la libertad de expresión. Claro, porque sí. Una emisora que tenga una licencia para emitir en 2, 3, 4 sitios, y a lo mejor en 1 o 2 sitios no le dejen, en teoría sí tiene autorización, pero como están levantando poderosos recursos, en la práctica no le dejan emitir en esa zona que tiene autorizada. Hombre, en esto, como en todo, decía que el pez grande se come al chico. Claro. Lo que tienen que hacer los peces chicos es no entrar en el enfrentamiento entre sí, y frente a quienes conceden la audiencia y la frecuencia, pedir un reparto justo y equitativo, que sea un servicio realmente público, aunque lo gestionen entes privados. Los entes privados, más vale, como decía aquel, más vale un mal acuerdo que una mala sentencia. Y cuando estamos en este nivel, el control ya se hace burocrático y se aleja del poder de decisión de la gente llana y sencilla. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Antonio. ¿Qué medio informativo, radio, televisión o prensa en Andalucía te merece respeto, de que cuenta la verdad? En Andalucía ninguno, o sea, en el sentido, primero... Pues no, aquí tenemos uno, que aquí podemos decir lo que pensamos. No, perdona, sí, estaba pensando... Aquí en Canal 45, hasta el presente podemos decir lo que pensamos. Sí, estaba en el momento pensando siempre en los grandes canales de emisión. Sí. Efectivamente, desde el autonómico en adelante, tienen los vicios de los que hemos hablado. Entonces, frente a eso, evidentemente, tendremos que ir pensando en medios de cercanía, que son medios alternativos, que son estos, y que son periódicos digitales que hay en cada sitio, que viven fundamentalmente de esto y que se encargan de darnos noticias de carácter local, provincial. En la radio de la Universidad de Jaén, y tú también lo sabes, sí, que tiene algún espacio como el que yo dirijo desde Jaén, que ahí cualquier persona en 7 años casi, de los muchísimos que he llevado, han podido decir siempre lo que han querido. El problema es que, claro, o en una universidad que debía tener una onda que llegara más lejos, pues de alguna manera no le dan una autorización legal para tenerla controlada en cualquier momento y poder cerrarla en cualquier momento, y además su alcance es mínimo. Sí, en fin, sabemos un poco que... O sea que el poder dice, bueno, si se enteran unos pocos no nos hace daño. Ahora, que se entere la generalidad del país, eso sí, entonces eso ya lo controlan mucho. Sí, hay una cuestión muy importante, y es que el poder sabe muy bien cómo controlar a las personas. En esto es importante que conozcamos a estudiosos de esto. Mazar Marluhan era un estudioso de los medios de comunicación, sí, y decía un poco que el medio es el mensaje. Quiere decir, sí, que la manera de emitir ya te atonta y te hace pasivo, y entonces dejas de ser crítico para esto. Con independencia de que hoy hable de una noticia o de otra, la forma de transmitir, de emitir, ya está condicionando a la persona. Hablábamos antes de aquellos analfabetos que se ponían en una esquina. Perdona, en el tema del fútbol ya esto está más cielo, porque por ejemplo, en el tema de Cataluña,
Lo que preocupa a algunas personas es que el Barça que entre la Liga Española, como si no hubiera cosa más importante, ¿no? Sí, evidentemente. Hombre, siempre está y pasa. En plena dictadura era un programa bastante libre. No, y ya en fin, que le llega la democracia. Y entonces él venía un tema específico y traía personas que sabían de eso. Y era un debate que daba gusto, enriquecía. No el patio de gallinas en que se convierten en los demás. Sí. Desgraciadamente, se ha ido deteriorando menos, y sigo haciendo referencia a la televisión pública. Sí. En el periodo de Zapatero se avanzó bastante, porque este hombre hizo 3 o 4 cosas que han sido señeras en esto y habrá que reconocerlo, aunque sí. Luego metiera el 135. Pero el señuelo que teníamos nosotros de recordar cuando en la dictadura llegamos, además de la Pirenaica, poníamos Radio Francia o la BBC de Londres. Sí. Entonces la BBC era una televisión, una emisora pública, pero daba gusto escucharla porque había una profesionalidad y una apertura en general. Y unos periodistas que informaban. Eso. Entonces, con Zapatero, en aquel momento, él sometió la televisión al Parlamento y se eligió un consejo de profesionales que hizo que la televisión en aquel momento, frente a toda todo lo que tenía de Telecinco y lo demás, perdieron audiencia, y los programas de tanto Radio Nacional como La Primera y lo demás subieron por encima, porque era una televisión verdaderamente profesional. Cuando entró el PP, lo primero que hizo fue precisamente tirar aquella ley y que la televisión quedara en manos del partido que gobernaba. Y a partir de aquel momento lo han destrozado completamente. En una televisión de partido. Sí, y además a cualquier profesional que había lo han ido apartando y lo tienen allí sesteando. Y la radio igual, en la radio apartaron a buenos profesionales que había en Radio Estatal de España, sí. lo han apartado. Es más, citaba antes también a Marshall McLuhan en el medio El Mensaje, y había otro importante. Uno de los personajes que a mí me ha llamado más la atención ha sido Orwell. George Orwell. Sí. Este fue un británico que estuvo aquí en España en la propia guerra y escribió Homenaje a Cataluña, que es una expresión de lo importante que se jugaba en España en el tiempo de la República. Pero luego él había reflexionado sobre el mundo y iba a morirse, y en el año 48, cuando ya se iba a morir, se retiró y estuvo 2 años escribiendo un magnífico libro que ha sido premonitorio. Sí, fue 1984. Lo escribía en el 48, pero le cambió la cifra. Sí. Y entonces este hombre en 1984 adelantaba él ya, desde 40 años antes, lo que iba a ser nuestro mundo mundial. Él llamaba a lo que se llama el Gran Hermano. El Gran Hermano, que ha servido como título de esos programas en los que vemos la vida de los demás, era precisamente, estaba constituido fundamentalmente por ese poder casi secreto que sabe y hace de los ciudadanos zombies. Entonces, sí. Ese tipo, y la gente desgraciadamente no sabe de dónde viene el nombre eso y de lo que están haciendo. Allí, nosotros desde la televisión vemos la vida de esas personas que están allí. Bueno, pues esto es al revés. Actualmente es el poder, con la serie de captaciones que han hecho de Snowden y lo demás, sabe que el poder tiene captado a través de los grandes operadores de televisión y lo demás la vida y milagros de todo el mundo. Actualmente el Gran Hermano existe, sí. Y entonces el gran tipo de información, el flujo de información, lo dominan unas minorías que son los que compran y los que tienen el dinero. Pero algo habrá que hacer, porque si los ciudadanos no se informan, siempre estarán indefensos ante la manipulación que hacen desde los distintos poderes. El grave problema es que el medio ya ha sido el mensaje. Desgraciadamente, como tú bien has dicho antes, está el fútbol. Y entonces la gente
ha declinado porque la vida está muy mala y terminan diciendo que sea lo que Dios quiera. O sea, como cuando había un enfermo y ha estado sufriendo mucho y ya que sea lo que Dios quiere. Entonces, el ciudadano desgraciadamente llega y durante un tiempo yo no quiero problemas. Entonces, la vida es por sí misma un problema y es un reto permanente y tendremos que hacerle frente con la inteligencia. Entonces, yo tenía aquí cogido 10 de los pasos, fundamentalmente de las 10 estrategias. Uno es la distracción. Efectivamente, cuando hay una noticia importante, yo hablo de las demás. Un gran partido de fútbol. Efectivamente. Y entonces la gente, sí, sé que hay algo por ahí, pero lo importante es que el Madrid le ha ganado al Barcelona. Eso es importante. Eso. Y entonces, luego también está crear problemas. O sea, a veces se inventa y se crean los problemas. Aquí en España está clarísimo que resulta, citabas tú antes a Venezuela, un país que está al otro lado del Atlántico, con el que incluso tenemos muy pocas relaciones, te lo informan cada momento. A toda hora en la sopa. Efectivamente. E incluso, desgraciadamente, claro, ahora no hablan de los presos políticos que tenían en Venezuela, porque los presos políticos los tenemos en Cataluña. Y claro, resulta que eran presos políticos delincuentes. Allí, precisamente, tanto el alcalde de aquella ciudad como Ledesma como el otro habían sido golpistas tanto en 2002 como en la intentona pasada, en la penúltima, en la que murieron 62 personas. Allí eran presos políticos, aquí no. Y cuando está así, y de la misma manera que, claro, intentaban de esto llegar y perjudicar a otros, pero fundamentalmente distraer a la gente. Mientras teníamos problemas muy decisorios en España, pues no se iban allí. Pero que además, que resulta que había noticias del exterior que tendrían que informarnos y no lo hacían. O sea, Portugal está aquí a tiro de piedra. Y últimamente lo están silenciando mucho. Claro, lo están silenciando mucho porque allí... ¿Qué está sucediendo allí? Porque precisamente allí resulta que hay un gobierno de izquierda que en España no se permitió. Y ese gobierno de izquierda ha llegado y ha bajado el déficit por encima, ha subido los sueldos y resulta que está recomponiendo todos los servicios sociales. Y saliendo a flote del desastre en que lo habían metido. Ni media palabra. ¿Y qué te voy a decir del otro casi vecino que tenemos, Marruecos? Aquí la Casa Real son amicísimos del rey de allí. Y sin embargo, el propio rey, que es la fortuna mayor, llega y no permite el desarrollo precisamente de Marruecos. Ya lo tenemos aquí, que un país bastante rico y no muy poblado nos manda continuamente inmigrantes jugándose la vida al otro. Y de eso no se habla. O sea, y bueno, y luego... por tanto, una cosa que sería importante es que aquellos medios honrados, una función que deben tener, aparte de dar una noticia, es de culturizar a la gente. Los buenos diarios, los grandes periódicos o revistas siempre han tenido artículos de fondo o profundos y veraces para cultivar a la gente, porque mucha gente no coge un libro en su vida, y muchas veces con artículos literarios, con una serie de artículos que forman a la persona, que forman, no culturizan. Eso es otro tema que hacen mayoritariamente cierta prensa, pues parece que se han olvidado de eso, de culturizar a la gente, ¿no? Claro, como decíamos antes, Kapuscinski, resulta que hoy en el periodismo existen plumas compradas, más que personas que informan. Aparte de eso, que siempre es muy conveniente, venían haciendo, distinguir entre opinión e información. La noticia tendría que venir, y si tú quieres dar lo dices aparte. Es muy difícil, hombre, porque cuando uno llega y opina, siempre hace alguna referencia y da alguna noticia, aunque sea de pasada. Y cuando da una noticia, pues es imprescindible que al mismo tiempo haga una referencia al medio, a la situación en la que estaba. Y en todo esto es difícil, pero con sentido profesional se hacen todas esas cosas. Muchas veces los medios de prensa escrita se quejan de que prácticamente ya tienen que dar el periódico gratis o no se venden,
pero también la culpa la han tenido ellos, porque cuando tú haces un medio de comunicación escrita y no te implicas con los problemas y la defensa de lo que tiene la gente en su vida diaria, pues al final eso lo ven como un papelajo que solo sirve para el cubo de la basura. Distinto sería si ese periódico se erigiera en defensa de las libertades, en defensa de culturizar a la gente, en propuestas de proyectos que mejoraran sustancialmente la sociedad civil y el conjunto del país. Entonces esos periódicos lo apoyarían, pero es que hacen todo lo contrario. Bueno, he explicado antes un poco la concentración de poder, y la concentración de poder pues se había hecho se veía en el kiosco, la prensa. Yo escribí alguna vez un poco Adiós al kiosco, y efectivamente pasó que el público que se salía del medio convencional no podía ya ir al periódico porque le habían quitado las subvenciones y la propaganda institucional. Entonces ese periódico se apartó. Pero sin embargo, La Razón, que es un periódico que tenía muy poca audiencia y la sigue teniendo, sí, resulta que es que regala su periódico en un montón de sitios. Yo me acuerdo que cuando se creó ese, ibas en el teatro y al salir a las tantas ya te venían regalando, te lo estaban regalando. Entonces, claro, regalaban eso y parecía que tenía una tirada mucho mayor. Y la sigue manteniendo porque Planeta está poniendo ahí mucho dinero y Marguenta lo pone en los dos sitios. Pero aparte de eso está también la dinámica de la tecnología. O sea, hoy teóricamente se dice que se informa también la televisión. Bueno, se informa de la manera que sea, como lo hacen los periódicos. Sí. Y entonces resulta más barata. Los periódicos han estado subsistiendo muchas veces con los regalos. Y entonces es que había una financiación pública para los periódicos que había, y mucho de ese dinero iba en los regalos, en los libros, en los que te hacían... Han regalado absolutamente todo. Sí. Los kioscos, más que ser un sitio de venta de información, era un regalo, una tienda de regalos, sí, porque cada uno, y te daba una cosa y tenías que juntar 50 tickets para eso, y así mantenía los lectores. Y como bien has dicho, sí, muchas veces el periódico se compraba fundamentalmente por los regalos. Sí. Entonces todo se ha ido deteriorando. Pero ahora, como consecuencia de estas actuaciones que han tenido estas empresas y los grupos de poder, realmente hoy ya gran parte de la población y mucho de la juventud se informa a través de los medios digitales o de los mensajes personales. Pero en esto seguimos también pecando en una cosa, que parece ser que hay unos listillos que mandan un mensaje subliminal para que lo transmiten, lo repitan a miles de usuarios de los WhatsApp, ¿no? Y al final, de alguna manera, aunque subliminalmente, pero los de arriba siguen controlando también esas redes. Hombre, había un escritor importante que decía que hemos pasado del Homo sapiens al Homo videns. O sea, Homo videns, el que solo ve. Entonces, efectivamente, quien tenía antes una información oral o una información escrita era capaz de sacar con más tiento, distinguir el grano de la paja. Efectivamente, ahora, como hemos dicho antes también, hay un cúmulo tal de información que se lían las churras con las merinas. Entonces, poner un filtro para distinguir qué es importante de lo que no lo es algo necesario. En la escuela, igual que se enseñaba a leer, hoy tendría que darse mucha explicación o mucha formación sobre la lectura de imágenes. Es lo que estamos hablando aquí. Entonces, cuando tú llegas y tienes una noticia, que te pares y le preguntes siempre de qué ha informado, qué ha dicho, cómo lo ha dicho, porque cantidad de veces nos encontramos con que personas iban a una conferencia y dicen, oh, qué bien habla esa persona. Pero no se ha enterado lo que ha dicho. Eso es, pero tú le preguntas, pero bueno, ¿qué te ha dicho? Pues no te has enterado. Entonces, tienes que obligarle que a los medios de comunicación te den un mensaje claro. Llegan y te dicen una cosa que puede ser una barbaridad. Entonces al principio es como si esa barbaridad llega
y le echa agua a 10 grados. Hombre, pues esa barbaridad pues ya se empieza a desmoronar. Luego le echa, lo sube a 20 grados. Dice, bueno, yo aguantando, estoy aquí calentico, como diría la rana. Y cuando llega a 80 ya no puede salir de ahí. La rana está cocida, la noticia y el espectador se han acostumbrado a eso y ya no hay manera. Pero luego hay unos tabús informativos, por ejemplo, o en este periodo de 40 años o no se ha explicado, no se ha enseñado, no se han hecho debates sobre el desarrollo, por ejemplo, que tuvo la Segunda República. Posteriormente, en España hay muchos republicanos, pero, y yo me considero uno de ellos, pero nos tienen silenciados, porque el tema de la República es tabú. Entonces, en una democracia tan legítimo puede ser los que defienden la monarquía como los que defendemos la República. Entonces, ¿por qué ese hostigamiento tan cruel? Si bueno, ya acabó la dictadura. Nos pasa exactamente igual. Yo siempre comparo el periodismo con la historia. O sea, los historiadores teóricamente pueden tener su ideología, sí, pero tendrían que informar de manera real de los hechos, los acontecimientos que ha habido. Claro. En cuanto a los historiadores que tienen la mediación de la propia escuela, desgraciadamente hay una metodología que se lleva en la escuela que es cronológica, que se empieza del hombre primitivo. Porque tú mismo has sido docente, ahora ya estás jubilado y recuerda ver si te han dado opción a que expliques un poco ampliamente el desarrollo de la etapa republicana. Claro. Si yo lo he hecho ha sido porque he salido de Parva, ¿no? He salido de Parva. Entonces, efectivamente, hay una cosa que en la historia siempre es una lección que tiene que emprender el pueblo para no repetir los propios errores. Si la historia tú empiezas por los hombres primitivos y casi siempre, a lo menos en mi edad, cuando yo iba como alumno, en el mejor de los casos se terminaba la guerra de la independencia, empezando el siglo XIX. Todo lo que venía después, que es cuando se ha ido fraguando la sociedad que tenemos ahora, eso no se estudiaba. Con la Constitución de Cádiz. Claro, eso. Entonces, a partir de eso no se estudiaba. Entonces, claro, desde siempre la historia, desgraciadamente, la han ido escribiendo los vencedores. Y quien domina el poder controla esas cuestiones. Hoy, afortunadamente, a pesar del control ese, hay historiadores y lo demás que están revisando aquello, son mínimamente republicanos, hay que tienen que estudiar en casa buscando las señales que hay de lo que fue la República y entonces son cosas que tenemos que ir buscando en desventaja. Para enterarse un poco en cómo fue la República habría que ir a medios muy especializados, no se encuentra tan fácilmente esa etapa histórica, ¿no? Sí, eso es ahí ya... con sus aciertos y sus errores, porque la República también cometió sus errores. Hombre, claro. Yo recuerdo que fue ya en el año 70, o así, Pierre Vilar fue precisamente un hispanista francés que metió en 150 la última historia de España. Y luego pues ha habido muchos hispanistas que precisamente desde fuera han estado escribiendo la historia de España y que había. A partir de ahí... Como Ian Gibson con el tema de García Lorca. Efectivamente. Que lo ha desmenuzado de pe a pa, si no nos enteramos de la misa a la mitad. Y hay otro americano, Hayward, es un americano que vivía en Francia y tenía precisamente una de las bibliotecas más importantes. Luego Tuñón de Lara, que vivía también refugiado en Francia, también fue uno de los impulsores, escribió precisamente una trilogía sobre la República, sobre la guerra y lo demás, y en los años 70 pues fue una ventana abierta, pero eso entre la gente que tenía la costumbre de leer. Bueno, y Antonio, ¿qué le diría, pues estamos ya finalizando el programa, a los estudiantes que quieran estudiar periodismo hoy en día? ¿Con qué panorama se pueden encontrar y si realmente tienen vocación, qué deben hacer, según tu criterio? Yo no puedo llamarlo engaño. En la profesión de periodista, como tal periodista, está muy difícil.
Hay periodistas que se buscan la vida y se arriesgan como Freelander, o sea, periodistas autónomos que van y buscan una noticia y hacen un buen reportaje y al final los medios se los tienen que comprar. Pero yo tengo en mi familia dos muchachas periodistas. Una, para poder vivir, se ha tenido que dedicar a pasarse a la otra banda, con una empresa, a lavarle la imagen a esa empresa. Bueno, pues queridos telespectadores de Canal 45, aquí en el programa Guadalquivir, llegamos al final de nuestra emisión de hoy, no sin antes decirles que si ustedes quieren una cobertura informativa veraz, pues investiguen en su alrededor, y aquellos medios que digan temas que son reales, que se ajusten lo más posible a la verdad, pues que los apoyen, porque si no, nos estarán contando una información que en realidad es un cuento chino. Gracias y hasta otro día.